Bueno, vamos a empezar hoy con fine tuning, que es lo que vamos a ver. Entonces, antes de explicar en fine tuning, quiero que entendamos bien qué es y también, que también lo veremos al final, pero cuándo tiene sentido utilizarlo, qué limitaciones tiene y en qué casos, bueno, pues es más útil. En primer lugar, el fine tuning es un método que se utiliza para que esos modelos LLM puedan, digamos, mejorar su comportamiento, mejorar su rendimiento para una tarea más concreta. Es decir, pues que puedan tener, en este caso, o sea, este concepto de fine tuning viene del deep learning. Es decir, estos modelos LLM están basados en deep learning, tienen esta arquitectura que se llaman transformers. Este fine tuning no es solamente propio, este método no es solamente propio de estos modelos LLM, sino todos los modelos de deep learning. Cuando nosotros queremos coger un modelo y queremos entrenarlo, hay diferentes formas de entrenarlo, que luego lo veremos. El fine tuning es una de ellas, que básicamente es un ajuste fino, y es que en lugar de entrenar todo el modelo, pues cogemos y entrenamos una fracción, una parte, para cambiar cierto comportamiento, añadirle algo de información. Entonces, centrándonos en modelos LLM, modelos de lenguaje largo, vamos a tener un modelo preentrenado, que es un modelo base, que estos modelos preentrenados pues son esos modelos originales que nosotros nos podemos descargar en open source o que nosotros podemos utilizar también vía API, modelos propietarios de OpenAI, de Google o de Anthropic. Y entonces partimos de ese modelo preentrenado. Ese modelo preentrenado, ese modelo base, ha sido entrenado con muchísimos datos. Ya son modelos, bueno, pues muy grandes, entrenamos con muchos datos, con muchas capas, una arquitectura bastante potente y muchos billions de parámetros. No tiene sentido que nosotros pongamos a hacer este tipo de modelos, a entrenarlos desde cero. Al final esto lo dejamos para las grandes empresas, pues esas empresas tipo Anthropic, tipo OpenAI y demás, o incluso para grandes empresas que no quieren depender de terceros, pero idealmente tiene que ser para grandes empresas, aparte de ese entrenamiento completo, ¿vale? ¿Por qué? Porque se necesitan muchísimos datos, se necesita también, bueno, pues tener una arquitectura y se necesita al final muchísima computación, bien en cloud o bien en infraestructura propietaria que se implemente, ¿vale? A nivel GPU, tiempo computacional, entonces es muy costoso. Tiene sentido en muy pocos casos. ¿Qué es lo que sí que tiene sentido? Pues que nosotros, en lugar de entrenarlo desde cero, estas arquitecturas, ¿no? Al final, cada modelo tiene su propia arquitectura, que es un poco lo que los diferencia. También han sido entrenados pues, con datos un poco diferentes estrategias. Nosotros podemos coger ese modelo base y hacerle lo que se llama un ajuste fino. Le podemos meter datos que no sean tan grandes, es decir, tienen que ser bastantes datos para que tenga sentido, pero no tiene que ser tan inmenso como han sido entrenados pues ChatGPT, por ejemplo, sino que le podemos meter datos, bueno, pues de alguna aplicación concreta que nosotros queramos, desde datos que tengamos de nuestra empresa, del sitio en el que trabajamos, de un sector, imagínate, pues datos médicos, datos de fitness, datos de código, de lo que sea. Y lo que vamos a hacer es centrarnos en reentrenar alguna de sus partes, ¿vale? Alguna de sus capas, no todas, y ahí es donde se produce ese ajuste fino. Eso es en lo que consiste ese fine tuning. Pero antes de entrar en cómo hacer un fine tuning, vamos a ver las diferentes estrategias y, bueno, ver un poco cuándo tiene sentido, porque fine tuning no es la única forma en la que nosotros podemos modificar la información o el comportamiento de un modelo. De hecho, es la opción que no es la primera que tenemos que usar, ¿vale? Porque aunque sea fine tuning y sean pocos datos y sea solo una fracción y hay estrategias que permiten acelerar mucho este entrenamiento, como veremos después, aún sigue teniendo limitaciones a nivel. Entonces, antes de pasar al fine tuning, vamos a ver qué tres formas hay para poder modificar la información o el comportamiento de estos modelos LLM. En primer lugar, y esta sería pues la opción más barata, más asequible y más directa, sería esa parte de pro-engineering. En este caso, nosotros lo que hacemos es darle un mensaje, darle ese prompt con una estructura clara y unas instrucciones claras sobre cómo se va a comportar esa inteligencia artificial y sobre qué contexto queremos darle. Es mucho más directo, no tiene que ser reentrenado, simplemente lo obtiene como contexto, como información que nosotros le damos y es mucho más flexible, cambiando pues este prompt y aplicando pues las técnicas de ingeniería de prompts para hacer las respuestas mucho mejores, vamos a poder obtener buenas respuestas. ¿Qué pasa? Que tiene también ciertas limitaciones, además no hace falta entrenamiento y es muy flexible, pero las limitaciones es que, claro, está limitado por cómo es el modelo de por sí y por cómo está entrenado el modelo de por sí, ¿vale? Siguiente punto, si queremos añadirle información extra a nuestro modelo, de esto ya hemos hablado bastante, tendríamos el RAG. El RAG lo que hace es
bueno, pues tenemos ese modelo con ese conocimiento de su preentrenamiento, ¿vale? Que es el que nosotros ya utilizamos, y le podemos añadir información extra para que la consulte cuando quiera responder. Esta información extra, pues pueden ser igual documentos de nuestro trabajo, de nuestra empresa, de las máquinas, de las ventas, de los viajes, de nuestras reuniones, de nuestros productos, de lo que sea, ¿vale? Del sector, de un sector que queramos, del BOE, de cualquier cosa, para que consulte. Esto lo que permite es que si ese modelo, cuando ha sido entrenado, no tiene cierta información, bien porque fue entrenado anteriormente a la información que le queremos dar, o bien porque no disponía de esa información, porque al final ChatGPT no tiene por qué disponer, o Llama, o cualquier otro modelo, no tiene por qué disponer de cierta información que nosotros le queremos dar. Pues aquí es interesante utilizar este RAG, porque dado ese comportamiento ya y ese conocimiento que tiene, puede consultar y apoyarse en conocimiento extra. Esto es pues como, bueno, pues como un trabajador que en lugar de ser un trabajador senior que lo sabe todo, bueno, pues tienes a lo mejor un trabajador más junior que no lo sabe todo, pero sí que sabe consultar en internet o consultar en libros o consultar en documentación. Bueno, pues al final va a tener el mismo resultado, simplemente que no lo tiene en su conocimiento integrado, sino que lo busca, lo consulta para realizar esa acción o para decirte esa respuesta. Esto es bastante bueno para eso, para dar información extra sin tener que entrenarlo, sin tener bueno, pues que sea muy costoso. Además, reduce bastante las alucinaciones, pero sí que necesitas, bueno, pues cierto conocimiento base también de implementación, de hacerlo bien, que bueno, aquí lo hemos visto, y sería un poco el intermedio, ¿no? Porque al final el Pro Engineering es el más simple, puede dar buenos resultados, luego este sería el más balanceado entre rendimiento y lo que cuesta, y luego en última instancia el más caro, el más costoso, aquí sí que tendríamos el fine tuning, que es lo que vamos a ver hoy. En este caso nosotros tenemos que hacer, bueno, al final es un entrenamiento, entonces tenemos que obtener datos, que esos datos pueden ser documentos, tendremos que, bueno, procesarlos, tokenizarlos para que lo entienda y tener muy claro, pues, qué es, digamos, ordenarlos, ¿no? Porque si a lo mejor queremos que clasifique documentos o que tenga preguntas y respuestas para que responda como nosotros queramos y demás, pues tiene que haber cierta limpieza, cierto procesamiento de datos, que también, pues eso puede llevar tiempo, depende cómo sea el proyecto y cómo sean los datos. Y luego tendremos que entrenar, hacer ese ajuste fino de ese modelo que también lleva tiempo a nivel computación, lleva coste, para ya, en última instancia, bueno, pues poder desplegar, ¿vale? Esto es interesante cuando queremos darle una tarea o un dominio específico, queremos que tenga un rendimiento mucho mejor en cierta tarea, en cierto sector, y aquí pues sí que va, digamos, a integrar pues ese conocimiento en tono, en comportamiento, incluso, bueno, pues cierto conocimiento. Entonces, bueno, pues un poco lo que os decía, ¿no? El Pro Engineering, que al final es guiarlo por palabras, pues esto es bueno para prototipos, es la primera cosa que hay que probar, porque es la más barata, es la más rápida, entonces siempre se recomienda empezar por esa parte de Pro Engineering. Pueden ser tareas genéricas en base a cómo sea ese modelo y además tiene bastante flexibilidad, tiene poca complejidad y tiene poco coste. Después, bueno, lo siguiente a utilizar sería el RAG. El RAG es mucho menos costoso también que el fine tuning, también implementarlo técnicamente es más sencillo, entonces sería la siguiente etapa. Aquí, para preguntas y respuestas sobre una temática, para un conocimiento que sea dinámico, es decir, al final cuando nosotros entrenamos con fine tuning el conocimiento se queda dentro del modelo, mientras que el RAG nosotros podemos cambiar la información en ese vector store, o en esa base de datos vectorial, que es de donde consulta, y podemos ir cambiándole y es algo dinámico. Entonces, sí que es más costoso que el Pro Engineering, porque al final pues tiene más elementos y además, bueno, pues todo el contexto que va cogiendo de esa parte de retrieval, de esa parte de consulta del vector, pues va a computar como tokens, pero es moderado entre complejidad y coste, es más complejo y más costoso que este, pero es mucho menos que el fine tuning, que al final aquí, en el fine tuning, nosotros le vamos a enseñar al modelo, digamos, nuevas destrezas, nuevas habilidades, nuevas skills, tareas concretas de un dominio específico, queremos un rendimiento mucho mayor, pero también vamos a tener costes mayores. Bueno, pues a nivel técnico también es más costoso, pero sobre todo vamos a necesitar costes a nivel GPU, a nivel créditos, a nivel cloud mayores. En este gráfico, bueno, pues se puede ver un poco cómo es el nivel de adaptación del modelo y cómo es el conocimiento externo. Entonces, cuando el nivel de adaptación del modelo y el conocimiento externo es bajo, ambas son bajas, pues aquí
es prompt engineering. No adaptamos el modelo y tampoco le estamos dando un conocimiento externo extra, sino que al final le estamos metiendo contexto. Si sin modificar el modelo le metemos más información, pues ahí lo ideal sería tirar por un RAG. Sí, no queremos mucha más información, sino que queremos es más adaptar, digamos, ese comportamiento del modelo para que, bueno, pues sea mejor haciendo ciertas cosas o el tono y demás, pues ahí iríamos al fine tuning. Y si queremos todo, por supuesto, se pueden combinar incluso las tres. Se puede combinar una parte de prompt engineering a un modelo fine tuneado y además que ese modelo fine tuneado, donde tú le has metido también prompt engineering para que se comporte de una forma, además le puedes meter RAG para que consulte datos externos. Es decir, se puede combinar todo, ¿vale? Perfectamente. Y como os decía, bueno, pues este sería desde lo más simple hasta lo más complejo y desde lo que tiene un rendimiento más bajo hasta un rendimiento más alto, pero el orden que habría que ir probando es primero utilizar ese modelo LLM existente, ¿vale? Tal cual incluso con lo que se llamaría un zero-shot prompting, que básicamente es que ni siquiera le pones ejemplos ni nada, simplemente le dices, por ejemplo, clasifica estos mensajes en positivo y negativo. Cualquier modelo LLM puede más o menos realizar esa tarea. Si esa tarea no consiguiera hacerla bien, podemos ya pasar a esa parte de prompt engineering y en ese propio prompt le podemos poner ejemplos, que ahí a lo mejor podemos tirar de ese few shot prompting, etcétera, y ponerle ejemplos para que, bueno, pues que lo tenga en cuenta. También, si ya no solo queremos esa parte de comportamiento, sino meterle conocimiento extra de cómo queremos a lo mejor que sean o respuestas y preguntas comunes o información de algo concreto, tendríamos que pasar a ese RAG. Y ya por último, sería interesante si queremos ir mucho más en profundidad, con mucho más rendimiento y nos lo podemos permitir por ese coste y demás, pues a lo mejor ir a fine tuning, ¿vale? No es lo que más se suele implementar, muchas veces se implementa fine tuning, incluso ya no solo fine tuning, sino que incluso un entrenamiento completo, como nos han pasado en algunas IAs en España o Latinoamérica y demás, que no tienen unos resultados súper buenos, a diferencia de coger un modelo base y aplicarle un prompt engineering o aplicarle un RAG, pero sin embargo el coste es altísimo, ¿vale? Entonces el fine tuning existe, se utiliza, tiene sentido, pero hay que ver en qué tipo de empresa y en qué tipos de casos. Luego ya estaría esa parte de full fine tuning, que es coger el modelo entero y ajustarlo, porque en el fine tuning lo que hacemos es, digamos, reentrenar con datos que nosotros le metamos alguna fracción, ¿vale? Por eso se llama ajuste fino. Pero puede ser un ajuste fino completo donde nosotros entrenaríamos todo al completo, ¿vale? Todo el modelo, como que le podríamos añadir cierta información a lo que ya tiene. Y luego ya hay un entrenamiento desde cero, es decir, cogemos lo que es la arquitectura y lo entrenamos desde cero nosotros. Que ya os digo, estas dos, como tengo apuntado aquí, se quedan para grandes empresas con una infraestructura brutal, que tienen muchos créditos en cloud, GPUs propias y demás, y no es lo que se suele aplicar, no tiene tanto sentido. Esto es lo que obviamente pues, hacen Google, hacen OpenAI, Anthropic, van cambiando incluso la arquitectura. Podría llegar a tener sentido, bueno, bien hecho, ¿no? A lo mejor en gobiernos o en centros de investigación súper grandes, en empresas súper grandes de software, tecnológicas y demás, para cosas muy concretas, ¿vale? Pero no es lo normal que nosotros hagamos esto, sino que nos centremos en esta parte y que vayamos empezando prueba y mejora, prueba, error y mejorando, hasta, bueno, pues si no queda más remedio, hacer ese fine tuning, incluso pues combinarlo. Para seguir profundizando en el fine tuning, tenemos que recordar un poco la arquitectura de los transformers. Al final, los transformers vienen del deep learning, son una evolución y son una parte. Y lo que tienen estos modelos de lenguaje largos, modernos, tienen diferentes arquitecturas, en lo que, bueno, pues hay diferentes variaciones. Tiene una parte de encoder y tiene una parte de decoder, que esto ya lo vimos en su día, no voy a meter mucho en esto. Puede tener solamente encoder, puede tener solamente decoder o puede tener encoder-decoder. Por ejemplo, los primeros modelos, que estos son muy buenos y todavía se pueden utilizar. Estos modelos sacó Google, más al principio no era tanto esa parte de chatbot como funciona ahora, sino que eran más centrados en preguntas y respuestas, en clasificación de textos, en etiquetado de textos, en relacionar de forma semántica o hacer búsquedas semánticas. Pues, por ejemplo, el BERT son modelos solamente encoder, que se le puede aplicar perfectamente un fine tuning para pues mejorar quizá, pues usar estos modelos y mejorar pues esa cierta clasificación de textos, algunas preguntas, algunas búsquedas semánticas y demás. Y luego, para que veamos otros modelos que conocemos, serían los modelos GPT, ¿vale? Que al final son
uno de los modelos que más acostumbrados estamos a utilizarlo y que más se han popularizado. Aquí pues entran los GPT, entrarían los modelos Llama, cada uno tiene su arquitectura, pero son solo decoders. Esto es lo que hacen al final, es esa parte de decoder, esa parte de generar. Y tienen, bueno, pues esta arquitectura. Le metes tokens, estos tokens se vectorizan y aquí dentro de su arquitectura pues tienen esos mecanismos de atención que permiten centrarse en ese significado y en esas palabras, y luego tienen una parte, bueno, feed forward de la red neuronal más enfocada a ese comportamiento, y ya por último, pues aparte de esos bloques de decodificador para sacar los tokens de salida y generar ese texto, básicamente. Esto al final lo que hace es que en base a un texto de entrada, pues se vectoriza para que lo entienda, y aquí dentro lo que va haciendo es entender, digamos, ese texto y en base a eso predecir los tokens de salida que obviamente pues tienen que tener sentido. Así es que al final cómo funciona cuando nosotros le metemos a ChatGPT algo. Le metemos unos tokens que al final pues esos tokens son, nosotros le metemos un prompt, una query, que al final lo que escribimos, eso se divide en tokens, ¿vale? Que esos tokens al final pueden ser caracteres, pueden ser letras, pueden ser palabras, ya depende del tokenizador que utilice cada modelo. Lo entiende, lo comprende y predice los tokens de salida, y ya después pues los saca para que nosotros lo entendamos. Es importante esto porque el fine-tuning al final va a coger pues, una parte, pero al final dentro de esto, como vimos también en su día, pues lo que tienen todos son bloques, son matrices, son multiplicaciones matriciales, y es lo que da lugar a, bueno, pues a esas predicciones, por así decirlo. Dentro del fine tuning, como os decía, hay diferentes técnicas. Está esa parte y ya no solo dentro del fine tuning, sino del entrenamiento. Está esa primera parte, que sería lo que hacen los modelos grandes, ¿no? O los modelos ChatGPT, Gemini y demás. Bueno, GPT, Gemini, Cloud y demás, que es esa parte de pre-training, que aquí se les mete un montón de texto no etiquetado, de todo lo posible, toda la información que pueda haber en libros y en internet, y acaban teniendo un modelo LLM, que es ese modelo LLM que nosotros le llamamos preentrenado, ¿vale? Que ya tiene el comportamiento. Es decir, cualquier modelo open source o cualquier modelo propietario que nosotros podamos utilizar, le podemos denominar modelo preentrenado. A ese modelo nosotros le podemos modificar el comportamiento con este fine-tuning, como hemos visto. Entonces podríamos hacer un fine-tuning convencional, metiéndole pues, documentos o datos. En este caso, al ser texto, pues van a ser documentos concretos de algún sector de interés que nosotros queramos, y le vamos a modificar o actualizar los parámetros. ¿Vale? Los parámetros originales del modelo se los vamos a modificar. ¿Qué pasa si nosotros modificamos todos esos parámetros? Bueno, pues que puede darse el caso, suceda lo que se denomina olvido catastrófico, y es que todo el conocimiento de la parte del preentrenamiento que tenía por esas grandes empresas, si nosotros le metemos todos los datos y reentrenamos en todo ese modelo, en toda esa arquitectura, puede olvidar comportamiento anterior o pueden mezclarse el comportamiento y dejar de funcionar bien. Además de que es computacionalmente muy, muy, muy costoso. Entonces, la opción que se utiliza es la que se llama Parameter Efficient Fine-Tuning. Es decir, en lugar de ajustar, reentrenar o fine-tunear en todas las capas, en todos los pesos, al final estos modelos, como viene igual del Deep Learning, lo que tienen pues son pesos que son los que van diciendo pues hacia dónde tiene que predecir, ¿no? Esos toques, por así decirlo. Pues entonces cogemos y entrenamos una pequeña fracción, unos pequeños parámetros de todo ese modelo. No son todos los parámetros internos los que modificamos, sino que son solo algunos. ¿Cómo lo hacemos? Congelamos unos, es decir, no se tocan, y digamos que nos centramos en otros. Esto lo hace además mucho más barato, ¿vale? Y además de evitar ese olvido catastrófico.